Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. La lección del día martes se titula Deuteronomio en Jeremías. Nosotros debemos dar a Dios todo el corazón o no se va a realizar el cambio que se ha de efectuar en nosotros. Por lo cual, hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Por naturaleza, estamos enemistados con Dios. Estamos muertos en las transgresiones y en los pecados. La cabeza toda está ya enferma y el corazón está desfallecido. Dios quiere sanarnos y quiere librarnos, pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entonces entregarnos a Él completamente. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hemos reñido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha más para que el alma sea renovada en santidad. De ahí entonces debe someterse antes a Dios. El gobierno de Dios no se fundamenta en una sumisión ciega ni en una reglamentación irracional, como Satanás quiere hacerlo aparecer. Al contrario, esto apela al entendimiento y a la conciencia. Dice el texto sagrado: venid pues y arguyamos juntos. Esa es justamente la invitación del Creador a los seres que ha formado. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. Por el contrario, pero Él, sin embargo, no puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntariamente e inteligentemente. Dios nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros, por lo tanto, nos corresponde o nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad justamente gloriosa de los hijos de Dios. Al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separa de Él. Por esto dice Jesucristo: así pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo. Debemos renunciar a todo lo que aleje nuestro corazón de Dios. Muchos de los que profesan la fe no saben lo que es la verdad en la conciencia. No han experimentado la comunión con el Padre por medio de Jesucristo. Y no han, mucho menos, experimentado ese poder de lo que significa la gracia. No han experimentado la comunión con el Padre. No han sentido el poder de esa gracia para santificar sus corazones. Orando y pecando, pecando y orando, se vive llenos de malicia, se vive lleno de engaño, de envidia, de celos y de amor propio. Las oraciones de esta clase que viven en esa divergencia son abominables delante de Dios. La verdadera oración requiere las energías del alma y, por lo tanto, afecta entonces la vida. El cumplimiento de las promesas de Dios es condicional y la oración no ocupará nunca el lugar del deber, porque Jesucristo dice claramente: si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. Es decir, no basta solamente con orar y con orar hermoso, sino que debemos también ir al deber, ser responsables con el deber, ser responsables con lo que se nos ha puesto como responsabilidad en este mundo. Porque el que tiene mis mandamientos, dice el texto, y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama tiene mis mandamientos y los guarda. Aquel es el que me ama, repito, y el que me ama entonces será amado de mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré en él.
Entonces, ¿cuál es la forma, cuál es el camino para que Dios se manifieste en nosotros? Claramente el texto que acabo de ver dice que el que tiene al Señor tiene los mandamientos, el que guarda sus mandamientos es el que verdaderamente le ama. Qué texto tan diciente y tan importante. Lo encontramos en Juan el capítulo 14, versículos 15 y 21. Por lo tanto, entonces, aquellos que presentan sus peticiones a Dios, invocando su promesa, mientras no cumplen con las condiciones, insultan a Jehová invocando el nombre de Cristo. Terrible. Es muy claro. Si nosotros presentamos nuestras peticiones al Señor y también invocamos su promesa, pero en nuestra vida diaria no estamos cumpliendo con las condiciones que el Señor demanda, simplemente insultamos su nombre, insultamos a Cristo Jesús. Los motivos personales deben ser estrictamente puros y espirituales. Dios explica que no puede hacer nada en favor de su pueblo a menos que éste lo busque con un propósito sincero. Muchos son tan sabios en su propia opinión que aún ni sienten una necesidad básica de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Y aunque se enorgullecen de su ilustración, de su sabiduría, desconocen tanto las Escrituras como el poder de Dios, porque leen, descifran, predican, pero en realidad no lo llevan a la vida práctica. Por lo tanto, ese conocimiento que dicen tener es en vano. En realidad no conocen ni al autor y ni a su palabra. Necesitan entonces algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. ¿Para qué? Para calmar sus conciencias. La verdadera educación debe inducirnos a buscar siempre la estricta pureza de carácter. Cuando tomamos la Biblia en nuestra mano y hacemos nuestro estudio bíblico, eso nos lleva, si lo hacemos en verdad, nos va a llevar a una pureza de carácter. El resultado es un carácter puro. Y ese carácter puro entonces se adquiere mediante una verdadera educación que se tenga tanto de su palabra como de Dios mismo. En todo nuestro trato mutuo debemos tener presente que no nos estamos preparando para ser transferidos a otro mundo. Deben entonces aprenderse, deben entonces practicarse los principios que rigen el cielo y que rigen el universo. Debe entonces grabarse en la mente de todo estudiante la superioridad de la vida futura con respecto a esta vida. Debemos ser conscientes de cuál es la vida que obtendremos en el futuro en el reino de los cielos y compararla con la vida de aquí. Los maestros que no introducen esto en su obra educativa no tienen parte en la gran obra del desarrollo de un carácter que pueda ser aprobado por Dios. La educación bíblica es una educación teórica y práctica. Y esa práctica debe ser una práctica espiritual. La teoría, el conocimiento teórico y el conocimiento práctico de la Biblia deben ir juntas, deben ir de la mano para nosotros poder reflejar un carácter, el carácter de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.